Ok, bienvenidos a nuestra clase número 7, dinámica relativista. Un detalle, plausibilidad de partículas que viajen con la velocidad de la luz. Y al tema del electrón, que es la partícula fundamental en la física y en la química. Cómo fue descubierto y qué propiedades tiene. Eso es básicamente lo que hemos ¿no quiere avanzar esta cosa? No se página. Y se puede de golpe y por eso. Entonces, los resultados de aprendizaje conocen las leyes clásicas de conservación de la energía mecánica y del momento lineal. Eso ustedes tienen que haber aprendido en su curso de mecánica y aplicándolo a problemas en una dimensión. La única razón por la cual yo les voy a pedir que ustedes conozcan, nos vamos a repasar, obviamente, es porque en el caso de un experimento de conservación de momento, un choque, que está siendo observado por un segundo observador que va en movimiento respecto al observador que está haciendo el experimento, deberían cumplirse los principios de la relatividad. ¿Se acuerdan cuáles eran los principios de la relatividad? Sí. ¿Cómo era la ley de la física en todo lugar? Las mismas. Y el segundo, que la luz se mueve con la misma velocidad para todos los observadores. No importa que estén en movimiento relativo, todos observan la misma velocidad. Después se explica la necesidad de modificar las definiciones del momento lineal en la energía cinética. O sea, lo que ustedes saben ahora, me imagino que se recordarán por lo menos de la energía cinética, que es un medio de 9 cuadrados de energía cinética, que tiene un cuerpo debido a su estado de movimiento. Y el momento lineal, también llamado momentum o ímpetu, cantidad de movimiento, es un vector, que es el producto de la masa con la velocidad. Esas son las dos definiciones. Antes se da cuenta que nosotros mantenemos esas definiciones, entonces uno de los dos principios sería violar el principio de que las leyes de la física tienen que ser las mismas para todos. Después, conoce la equivalencia entre masa y energía. Yo creo que esa es la parte más importante que debería quedarles de esta parte de la materia de la relatividad. O sea, el hecho de que alguien descubrió, para su sorpresa, que lo que nosotros llamamos energía y lo que nosotros llamamos masa son en realidad equivalentes. Se puede transformar masa en energía y energía en masa. Y está ocurriendo todos los días. Y uno se pregunta entonces, bueno, pues los profes en química nosotros usamos la conservación de la masa, ¿no? Y a veces hay reacciones químicas que liberan energía, entonces hay como una contradicción. Bueno, vamos a ver que no hay contradicción, ¿cierto? Efectivamente, cuando se libera calor en una reacción química, la típica ejemplo de la estufa gas, el tema gas licuado, digamos, que la mezcla de hidrocarburos con el oxígeno de aire y liberan calor. Entonces, para los químicos, la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Bueno. Pero el punto es que la física en realidad hay una diferencia, no son iguales esas masas, excepto por el pequeño detalle que las diferencias son tan pequeñas que no se pueden detectar con una balanza química. Así que los químicos pueden trabajar tranquilos con la ley de conservación de la masa, porque ellos, la reacción química no se manifiesta hasta que pero cuando hablemos ahora de reacciones nucleares, las reacciones nucleares son entre núcleos. Por ejemplo, en el Sol, siempre fue un misterio de dónde viene la energía del Sol, porque ya en el siglo XVII alguien hizo el cálculo que el Sol fuera una enorme bola de carbón que está ardiendo, y conociendo cuánto calor libera el carbón aquí en la Tierra, el Sol se habría apagado en 100.000 años. Obviamente que no es esta la fuente de energía, es todo un misterio, hasta los años que en 1930 se descubrió el fotón, el neutrón y las reacciones nucleares. Ocurre que en el Sol lo que hay es que la gravitación comprime la materia de tal manera que la temperatura sube a millones de grados, digamos, y por lo tanto hay violentos choques, ya no hay materia en el estado que nosotros conocemos, ni líquido, ni sólido, ni gaseoso, sino que lo que hay es plasma. Y plasma en el estado de la materia donde la materia está ionizada.
protones por un lado y los electrones por otro, a grandes velocidades. Y cuando dos, por ejemplo, chocan un protón con un electrón, se fusionan, forman un núcleo de helio, ¿cierto? Y esa es una reacción nuclear, que uno la puede plantear igual que una reacción química, y esa libera energía. Y ahí uno puede sí notar, porque podemos medir en la Tierra, la masa del protón, la masa del neutrón y la masa de este núcleo que se formó ahí, uno puede notar que hay un cambio, digamos, no inmenso, pero sí un cambio notable en la masa de los productos, que es más chica que la masa de los reactores. Entonces, lo que se conserva es la energía en total, incluyendo la masa como una forma de energía. Entonces dice, conoce la equivalencia entre masa y energía aplicándola a reacciones químicas y nucleares. Describe las propiedades del electrón. Ahí, digamos, en este punto nosotros nos devolvemos a las velocidades bajas, porque todos los experimentos que se hacen con electrones, los electrones van a velocidades relativamente bajas comparadas con la velocidad de la luz. Por lo tanto, podemos seguir usando las ecuaciones de Newton para describir hasta cierto punto. Después nos vamos a topar con otro problema, que el electrón es un objeto cuántico, pero por ahora, digamos, cuando ustedes piensan en los televisores antiguos o en los telescopios que había hace 50 años, que eran un tubo de rayos catódicos con un cañón de electrones, bueno, ahí se mueven electrones por el vacío, y en ese caso las velocidades, incluso las velocidades de los electrones dentro del colector en equilibrio, estamos viendo para todos lados, son millones de metros por segundo. Millones de metros por segundo. Pero resulta que la velocidad de la luz son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, son 100 veces más. Aún los electrones que están en un conductor, que están en constante movimiento aleatorio, digamos, para todos lados, con velocidad muy grande, todavía se pueden considerar como no relativistas, o sea, aplicarle la ecuación. Y finalmente, describe la extracción de electrones desde una superficie metálica, explicando cómo puede medirse su energía cinética. Bueno, ocurre que los electrones están atrapados dentro de los electrones de conducción de metales, están atrapados, porque están en movimiento y si a alguno de ellos de repente se le ocurre escaparse de la superficie metálica, entonces el metal queda cargado positivamente, queda con un déficit de electrones. Por lo tanto, lo va a traer de vuelta. Entonces, los electrones, digamos que esa superficie lisa y dura que tiene un bloque de acero, digamos, si uno lo mira microscópicamente, hay electrones ahí que están como queriendo escapar. ¿Cómo puede hacer uno el cambio de los electrones, aumentando su energía, calentando los vectores rojos y poniendo afuera otra placa que tenga un potencial, digamos, positivo, una carga positiva, de manera que el electrón sale y es acelerado por este campo eléctrico y yo puedo sacar el electrón. Por supuesto, ese electrón va a viajar, va a llegar a lo mejor a una pantalla fosforescente que tiene que tener además un electrodo metálico y transparente para que uno pueda ver, y eventualmente va a volver por algún circuito, digamos, de vuelta para que se restituya el equilibrio. Así que eso es más o menos lo que vamos a ver. La última parte tiene que ver con algo que vamos a ver en la próxima clase, que es el efecto fotoeléctrico, que es la entrada que nosotros vamos a hacer al mundo de la física cuántica. Si vamos a partir ya con eso la próxima. Recuerden que la teoría de la relatividad nació como una necesidad de resolver este conflicto que ustedes ven ahí en la pantalla. ¿Están viendo? Me imagino, sí. Y que dice que, por un lado, según la física clásica, la luz se propaga con diferentes velocidades dependiendo del observador que la mira. En un caso puede ser C más B, C menos B, o raíz de C cuadrado, más cuadrado, dependiendo de cómo se mueven los rayos. Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell decían otra cosa. ¿Sí? En realidad no importa la velocidad de la fuente que emitió esa luz. La luz se mueve exactamente con la misma rapidez para cualquier observador y todos se mantienen. Y eso llevó entonces a redefinir los intervalos de tiempo, la longitud, etcétera, las transformaciones de velocidad de Galileo. Listo. Y entonces, para escribir su teoría, Einstein postuló estas dos cosas. Las leyes de la física tienen que ser las mismas leyes para todos los observadores. Inerciales significa que tenemos velocidad constante, porque todavía no estamos hablando de la teoría general de la relatividad, que incluye objetos acelerados y gravitación.
no lo vamos a ver en este curso. Y el otro es que la rapidez de propagación de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, exactamente la misma. Y ese, nuevamente, lo tomo como postulado, como principio, y de ahí nos seduce todo el resto. Ahora volvamos un poquito a la dinámica clásica de Newton que ustedes conocen, ¿cierto? La dinámica clásica trata de explicar los movimientos de las partículas con tres principios. Los tres principios de Newton son tres. El primero, el segundo y el tercero, ¿cierto? Todo el mundo lo tiene claro. El primero es un principio que en realidad estableció Galileo. Y entonces Newton lo toma como el principio básico de la cuestión, porque antes de poder decir lo que una fuerza le hace a un cuerpo, hay que decir qué es lo que es un cuerpo por sí solo. Galileo estaba respondiendo a Aristóteles. Aristóteles decía que si yo le hago un cuerpo hacia el espacio, al cuerpo se le va acabando el movimiento y eventualmente se va a detener en forma espontánea, sin la acción de ningún cuerpo. Y eso es lo que uno observa si no tiene una silla para el lado, la silla se detiene. Entonces, lo que nosotros sabemos que es por efecto de una fuerza externa, que es el roce. Para Aristóteles era una manifestación de una tendencia natural del cuerpo a volver al estado de reposo. Tal como los cuerpos tienen una tendencia natural a volver al estado donde pertenecen. Por ejemplo, hay cuerpos que caen hacia abajo. ¿Por qué caen hacia abajo? Porque son cuerpos de la Tierra. Y hay cuerpos que caen hacia arriba, porque el lugar natural es arriba. ¿Alguien conoce un cuerpo que caiga hacia arriba, entre comillas? Cosas caen para arriba. El vapor. El vapor, ¿qué más? ¿Nunca le he comprado un globo de helio? No sé si. Un globo con helio. El humo. Claro. Entonces, Aristóteles explicaba, decía, bueno, y hay cuerpos que están hechos de una mezcla de las dos cosas. Porque cuando uno toma un leño y lo pone en la hoguera, al final queda la parte terrenal del tronco, que es la ceniza. Y la parte celestial del tronco es el humo que ascendió. Esa era toda la teoría de Aristóteles. Entonces, la teoría de las tendencias, que los cuerpos tienen tendencia a ir para arriba o para abajo, y por otro lado, si yo lo tiro, tiene tendencia a volver al estado de reposo. Galileo hizo muchos experimentos, ya, porque hizo unas pistas así, donde dejaba caer una bola, y después ponía la otra pista al otro lado y veía si la bola que caía aquí llegaba a la misma altura al otro lado, con distintas inclinaciones, qué sé yo, y trabajó mucho en pulir la bola de manera que la cosa fuera lo mínimo posible, etc. Y él se demuestra que en realidad, cuando uno tenía poco roce, la bola, es verdad que no llegaba a la misma altura al otro lado, pero llegaba casi a la misma altura. Se dio cuenta que había un efecto ahí de la fricción o del roce de la bola con la tabla y con el aire, y que se puede eliminar eso. Y se dio cuenta también de que si uno baja la tabla, la pone menos inclinada, bueno, la pelota se queda más lejos hasta alcanzar la misma altura inicial. Entonces, él dedujo que si yo pudiera eliminar todos los pequeños fuerzas externas que hay, y que si se daba en vez de inclinada pudiera horizontal, la bola debería continuar para siempre con velocidad constante y en línea recta. Entonces, esos experimentos lo llevaron a establecer un principio distinto de los resultados experimentales. Los principios se llaman principios porque se ponen al principio. Entonces, contestando a Aristóteles le dijo, no, los cuerpos no tienen una tendencia natural, espontánea a volver al estado reposo. Los cuerpos tienen la tendencia natural a seguir de largo, eso es lo que pasa, por eso tenemos cinturones de seguridad. Si un auto choca, la tendencia natural de uno es seguir a los 80 kilómetros por hora, por eso tenemos el cinturón de seguridad, porque el auto se chocó entero adelante y mismo. Entonces, la tendencia de un cuerpo en movimiento es a seguir en movimiento, ese es lo natural. Y si yo quiero cambiar eso, entonces debe haber una fuerza ejercida por otro. Por ejemplo, la fricción. Entonces, el segundo principio dice, ahora, si hay, una vez que establecimos que la tendencia del cuerpo es a seguir en el mismo estado de movimiento que está en reposo, sigue en reposo, el movimiento, sigue el movimiento con línea recta. Una vez que establecimos eso, ahora veamos qué le hace una fuerza a un cuerpo. Bueno, una fuerza a un cuerpo que causa una aceleración.
Y esa es la famosa fórmula que todos ustedes han oído hablar, que F igual M por A. En realidad, uno debería escribirla al revés, ¿cierto? La aceleración, el efecto, digamos, es igual a la causa, que es la fuerza. O sea, ¿quién causa la aceleración? La fuerza. Y entre medio hay un coeficiente que nos dice qué tan efectiva es una fuerza para cambiar el estado de nuestro cuerpo. Depende de la masa, que es una medida de la inercia al cuerpo. Hay cuerpos que cuesta más cambiarle, digamos, la velocidad que otros. Si usted es Superman, por ejemplo, y viene viajando dos objetos, y uno en una locomotora, el otro en un zancudo, y cosas. Entonces, bueno, mucho más fácil parar al zancudo que a la locomotora. Entonces, eso es lo que mide realmente la masa, no la fuerza de gravitación, es otra masa. No sé si saben ustedes cómo los astronautas miden su masa, los que están en la estación espacial orbital. Tienen que medir la masa, ¿por qué razón? Tienen problemas de salud. ¿Cuáles son los problemas que tienen los astronautas en órbita? No puedo A ver, se descalcifican, pierden minerales, la musculatura. Y aunque hagan ejercicio, toda la musculatura tiende a... Y entonces, ¿cómo se miden ellos su masa? Porque se puede llevar la balanza de baño, pero la balanza de baño anda rotando el día y hay que retársela con las manos contra los pies, pero eso es... Con una pinza se ve que ¿Cómo? se ve la guatita con una pinza. Sí, pero eso no te da la masa, te da la cantidad de grasa, ¿no? La pinza, ¿no? Estamos hablando que lo dijo el física basada en los Bueno, llegan un carrito sobre los rieles que está unido a la nave, en el fondo comparándose con la nave. Y está unido, tiene mediante resortes, entonces se ponen unos cinturones para quedarse fijos con el carrito, se impulsan y esto empieza a oscilar. Y el periodo de las oscilaciones es proporcional a la masa de la persona. En realidad, es una comparación con la masa de la nave, pero la masa de la nave se puede considerar infinita comparada. Y también tienen un aparatito chiquito para medir lo que comen y lo que botan. Porque también tienen que ver si se están botando más de lo que comen, significa que están perdiendo masa muscular. Muy bien. Y bueno, está el tercer principio que dice que en realidad todas las fuerzas son siempre interacciones entre los cosas. Si yo empujo la pared me empuja. Pero lo importante aquí es F igual a M por A. Ahora, eso es lo que le han contado toda la vida, pero lo que Newton escribió no fue eso. Lo que Newton escribió fue que la fuerza neta es la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento, del momento, siendo el momento el producto de la masa por la velocidad. Esta ley es más general que esa. ¿Por qué? Porque incluye el caso en que la masa pueda ser variable. Y hay casos muy importantes donde la masa tiene que ser variable. ¿Qué ejemplo conocen ustedes donde la masa tiene que ser variable? Porque si no, no se puede lograr el efecto que se hace. Los aviones o los cohetes. Los aviones y los cohetes, exactamente. Ahí la masa tiene que ser variable, porque el avión se va a mover porque está impulsando un chorro de gas a gran velocidad para allá. Y lo mismo el cohete. Entonces, eso es en esta, no en la de arriba. Porque la de arriba, la masa es constante. Entonces no me sirve. Bueno, el momento lineal también se llama momentum, cantidad de movimiento, incluso ímpetu en algunos libros mexicanos. Ok, vamos entonces. Ahora voy a definir un momento lineal de un sistema de partículas. Un sistema de partículas es el conjunto de partículas. Vale, partículas. Y es simplemente la suma vectorial de los momentos de cada partícula. Hay que tomar en cuenta que si las partículas van para el mismo lado, hay que sumar los vectores así, pero si van a 90 grados, hay que sumarlos por un rectángulo, qué sé yo, y si van en direcciones contrarias. Entonces, cuando, en ese caso, el momento del sistema cambia solamente debido a las fuerzas externas al sistema. Por ejemplo, si yo tengo un sistema formado por tres tuercas amarradas con resortes y lo digo al aire, bueno, las fuerzas que se ejercen las tuercas entre sí mediante los resortes son fuerzas internas del sistema. Entonces la única fuerza que importa es la fuerza externa, que sería el peso de las tuercas. Y eso me permite describir el movimiento del centro de masa y sin tomar en cuenta, digamos, que las tuercas pueden estar oscilando en torno a ella. Pero a lo que nosotros ¿por qué es importante esta ley cuando hay choques? Si ustedes de la brigada investigadora del choque, digamos, de la policía, tienen que saber esto del momento, porque
hay algo que no se conserva claramente en un choque. Viene tipo manejando 100 km/h, y un tipo borracho viene allá y se cambia de pista y choca en el frente. ¿Cree usted que se va a conservar la energía mecánica? O sea, medio 9 cuadrado antes y medio 9 cuadrado después. Bueno, después los dos autos están en reposo, así que el 100% de la energía se disipó digamos, en energía de deformación, de formar los autos, qué sé yo, en calor, en sonido, un montón de cosas. Y se fue a las pailas la energía que había. Hay energía. De manera que en choques, y se juega en billar también, lo que se observa es el momento. Porque el momento cambia cuando hay fuerza de tensión. Ahora, en un choque de autos, de dos autos, claro, está el peso y la normal, pero eso se cancela. Y el roce de los neumáticos no tiene ninguna importancia, digamos, cuando dos cuerpos chocan a 100 km/h. O sea, el efecto que puede hacer el roce entre un segundo antes y un segundo después. Entonces, yo puedo decir tranquilamente de que durante el choque, antes, el momento tenía un valor y después tiene otro valor, cero. Y independientemente de que la energía no se conserve. Así que vean que ustedes después, entonces voy a mostrar un ejemplo aquí de un experimento clásico. Y esto se puede hacer con carros de trenes de verdad, porque aquí no hay ninguna aproximación. Los carros de trenes tienen, está conectado encima de una pieza que se llama una muela. No sé si ya no hay trenes, pero en realidad las muelas son así, entonces cuando chocan, ¡tac!, quedan enganchados. Entonces supongamos que antes podía haber la maniobra de los carros y había incluso una rotonda, uno veía la motora como la giraban para meterla en otro lado. Entonces uno puede tirar un carro de tren, digamos a unos 10 km/h, para que se enganche con otro. Y por lo tanto, inicialmente el carro 1 se está moviendo con velocidad V y el otro está en reposo. Y después quedan pegados y avanzan juntos con velocidad V mayúscula. ¿Puedo decir que se conserva la energía? No, porque ese choque claramente durante el proceso de chocar aquí se va a disipar calor. En cambio, el momento sí, porque las fuerzas externas, como el peso y la normal, se están cancelando. Y el roce, entre un instante antes y un instante después de que se unen, tiene un efecto especial. Entonces, no hay fuerza externa, digamos, apreciable. Y yo puedo decir entonces que el momento se conserva. Ahora, entonces la ecuación. El momento antes igual al momento después. Debería haber puesto los vectores, pero todos los vectores van en la dirección. Así que tendría dos tombos y por lo tanto puedo igualar las componentes. Y entonces me queda M1V más 0 igual a la suma de las masas por la velocidad. Y me queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial por ese factor M1 dividido por M1 más M2. Si las masas son iguales, diría que la velocidad final es la mitad de la velocidad inicial. Y con eso yo podría calcular, bueno, eso estaría bueno, yo podría calcular la energía cinética inicial y la final me daría cuenta que prácticamente el 50% de la energía se perdió durante el choque entre estas cosas. Así que esa es la física clásica y la conservación del momento. Ahora, ¿cuál es el problema? Vámonos ahora a la relatividad. Resulta que este lo estaba haciendo un observador, y por ahí pasó un segundo observador con una velocidad cercana a la velocidad de ¿okay? ¿Qué tiene que hacer el otro observador? Bueno, dice, oye, a ver, este está midiendo una velocidad v. Yo tengo que aplicar, para transformar esa velocidad, las ecuaciones de información de Galileo o las de Lorentz. Porque acuérdense que el observador se está moviendo, digamos, a 0,9 veces la velocidad de la luz. La de Lorentz. Entonces, si yo aplico la transformación de Lorentz, no se me va a conservar el momento. Miren la carrera que quedaría. O sea, la velocidad del carro 1, con respecto a la nave espacial, o sea, arriba aparece la recta típica de Galileo, pero abajo aparece 1 menos el producto de las velocidades por partido por segundo. Y lo mismo para la velocidad después de los carros. No hay manera de que el momento se conserve en esa forma. Hay que hacer algo. Y hay quien dijo, bueno, pero esto viola el primer principio, porque las leyes de la física tienen que ser las mismas. Aquí se observa el momento para el tipo que está haciendo que está en la Tierra, sí, y que está al lado del carro.
Pero pasó por ahí a 0,9 de la velocidad de la luz, no, porque le va a dar una cuestión completamente distinta. Y Einstein se dio, digamos, el trabajo de hacer todo y decir, oye, mira, aquí lo que hay que hacer, así como redefinimos los intervalos de tiempo, en distintos para distintos observadores. Redefinimos la longitud, porque depende cómo la midan, entonces hay una relación a través del factor gamma. Redefinimos las ecuaciones de transformación de velocidad, hay que redefinir la cantidad de movimiento, el momento lineal, y hay que redefinir la energía cinética, porque esas fórmulas que tenemos solo son válidas para velocidades pequeñas comparadas con la velocidad. Ahora, las nuevas fórmulas, si yo hago tender la velocidad, digamos, a una velocidad muy pequeña, comparada con la luz, tiene que dar una fórmula clásica. Tiene que haber coherencia entre la fórmula clásica si aplico estas nuevas fórmulas. Y las definiciones que escogió Einstein sabiamente es que el momento en realidad es mv multiplicado por gamma, que es una fórmula idéntica al otro gamma que habíamos visto antes, pero en este gamma lo que aparece es la velocidad del cuerpo, o sea, es gamma con esa velocidad. Porque en el caso de la clase pasada, el gamma era la velocidad relativa entre dos observadores. No, aquí es la velocidad del cuerpo que estamos midiendo con respecto a un observador. Es que el mismo factor gamma, pero con esta velocidad. Entonces, el momento gamma gamma tiene la misma expresión que la dilatación del tiempo, pero ahora v no es la velocidad relativa entre dos observadores, sino que es la velocidad de la partícula con respecto a un observador. Sí, si ustedes quieren, podrían poner un observador arriba de la partícula. Es decir, pero ese debería una velocidad c, entonces no, hay mucho. Ok, y esto obliga a modificar la definición de la energía cinética, porque la energía cinética nace, no sé si ustedes se acuerdan más o menos cómo apareció la energía cinética dentro de esta onda. La energía cinética aparece cuando uno quiere escribir la fórmula de Newton, que dice que la fuerza neta es de P de T, pero quiere eliminar el tiempo de la ecuación, que el tiempo no aparezca en forma explícita. Y quiere, entonces, escribir una relación para el efecto acumulado de una fuerza a lo largo de una trayectoria. Así que uno dice, mira, esta relación de Clique, voy a escribir simplemente la más simple para no enredar mucho. Bueno, vamos a escribir igual PDT. Esto me dice lo que ocurre en un instante a un cuerpo. O sea, en un instante me dice que el momento está cambiando con esta rapidez y eso es la fuerza neta del globo sobre el suelo. Pero ahora yo lo primero que voy a hacer aquí es tomar solamente la componente tangencial al movimiento. Porque acuérdense que si el auto, un automóvil está tomando una curva, esto está visto desde arriba, está el automóvil está moviendo para allá. Entonces, hay una fuerza, por ejemplo, el auto tiene tres comandos: el acelerador, el freno y el manubrio. Si aprieta el acelerador, bueno, vamos a aumentar la rapidez. Si aprieta el freno, va a disminuir. Y si dobla el manubrio, entonces esto va a tomar recurso. Entonces, por ejemplo, si este va acelerando, tendría una componente de la aceleración para allá. Y tendría que tener otra componente de la aceleración para acá, que es la que hace que cambie la dirección de la energía. Ahora, si yo tomo solamente la componente tangencial y multiplico por eso, F punto dl, que es lo mismo que decir F tangencial, ¿cierto?, por un dl, o sea, esto en realidad escrito como escalar, es multiplicar la fuerza en 100% del time. Entonces me estoy preocupando solamente de los cambios en la rapidez, no me importa la curva, por ahora. Y después te digo que primero el efecto acumulado, entonces voy a integrar esto desde una posición x1 a una posición x2, entonces eso es lo que se llama el trabajo. Pero si yo uso esta definición de aquí arriba,
yo puedo demostrar que el trabajo neto es el cambio de la energía cinética, así que finalmente voy a borrar todo esto porque no quiero demostrar cosas, sino que solamente decir que con este procedimiento uno llega a la finita. Y no se preocupen si no copiaron eso porque no es parte de la clase que yo quería introducir el tema. Entonces, en física clásica, y esto significa que las velocidades son mucho menores que la velocidad de la luz. Entonces, el trabajo neto es igual a medio de m, velocidad final al cuadrado, menos medio de m, velocidad inicial al cuadrado. Para esto necesito saber los detalles de lo que pasó con el ácido interno. Solamente es el valor final y el valor inicial. Para esto sí, necesito saber qué es lo que pasó, qué fuerzas actuaron en qué dirección. Entonces, ocurre que, como para hacer esto, nosotros usamos la definición antigua, entonces usamos P igual a MP, entonces esto está mal. Esto no funciona, digamos, no funciona. Si B es comparable con la velocidad. Si es del orden. Este está mal, ok, entonces, dado la nueva definición, el momento lineal es gamma mb, entonces uno obtiene ahora, bueno, quita la. Eso lo voy a dejar para que lo estudien ustedes, porque no es parte de la materia. Uno dice el trabajo neto de F.R, reemplaza el momento, le queda eso allá, y ahí se lo puede escribir como al cuadrado, finalmente queda esto. O sea, el trabajo neto es la energía cinética final menos energía cinética inicial. Esto es lo que se conoce como el trabajo, el teorema del trabajo inercial. Así que olvídense todo lo que dije, lo importante es esto que tengo, ¿no? Y si esta cosa está basada en la definición del momento M por P, entonces esto también está malo. Está malo la definición clásica de momento de MB y está malo también la definición clásica de energía cinética. Entonces, en el proceso que yo más o menos me la en la pizarra, hay que usar la nueva definición del momento para poder encontrar la energía cinética. Y el resultado que se llega es bien extraño. Este es el resultado clásico, medio cuadrado, ¿cierto? Y aquí tenemos el resultado relativo. Y nosotros, para calcular el trabajo realizado, usamos ahora la nueva definición de momento. Gana en el esto sí es importante, si quieres ponerle otra descripción. La energía cinética del cuerpo ahora, al hacer la integral, me aparecen dos términos. Ya no aparece como antes que aparecía en medio y medio cuadrado, porque ahora, para poder calcular la energía del movimiento, yo tengo que restar dos cosas. Tengo que restar gamma del cuerpo por el c cuadrado menos mc cuadrado. O sea, uno podría factorizar por el c cuadrado y quedaría gamma menos 1 mc cuadrado. ¿No? Ahora, si la velocidad es 0, bueno, el factor gamma vale 1 y me queda que la energía cinética es 0, así que en ese límite estamos de acuerdo. Funciona. Ambas expresiones, esta y medio cuadrado, dan 0 si la velocidad es 0. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasa si la velocidad es relativamente pequeña? Bueno, aquí hay algo que sí podemos hacer nosotros, porque el interesante es útil. No, bueno. Ahí sí que está igual. Es decir, que esta expansión en serie es interesante porque yo creo que todo lo que han aprendido en cálculo, en matemáticas, en serie, entonces lo único que van a usar 1 más x llevado a un número cualquiera, n. Esto se puede expandir usando el binomio de n, entonces esto es igual a 1 más, el primer término es n. ¿Cuál es el término siguiente? ¿Alguien se acuerda? Es n por n menos 1, pero hay que dividirlo por 2 factoriales, y ahora aparece x cuadrado. Ya pueden reconstruir el tercero, esto es n por n menos 1 por n menos 2,
partido por 3 factorial, y este ya después iría al cubo, etcétera, etcétera, y esta cuestión converge siempre, no hay problema. Bueno, no tiene problema la convergencia. Muy bien, esa es una de las cosas que inventó Newton, otra cosa. Pero supongamos ahora que yo tengo una partícula que ya de los... Ahora, ¿qué pasa si n es un entero? Si n es, por ejemplo, el entero n igual a 2, entonces va a aparecer este término, aquí aparece 2x, aquí 2 por 1, 2, aquí por 2, 1, y cuadrado. ¿Y qué pasa aquí? Sí. Y lo que sigue, todos van a tener el mismo. Por lo tanto, si n es un entero positivo, obtenemos un polinomio. Vamos a tener, por ejemplo, el cuadrado del polinomio. Fíjense esto. 1 más x al cuadrado, 1 más 2x, aquí me da 2 por 1 partido por 2 por 1, y x cuadrado. Si le pongo 3, me va a dar el cubo del binomio. Pero eso se basa en el hecho de que en algún momento aparece un término cero aquí. Y eso solo puede ocurrir cuando n es un entero positivo. Pero entonces después Newton lo entendió y dijo, ¿qué pasa si le pongo, por ejemplo, menos un medio? O sea, 1 partido por la raíz de... Entonces, bueno, me va a quedar, por ejemplo, no sé, ¿no? Si n vale menos un medio. O sea, lo que estoy calculando es, ¿no? Uy, tenía harta leche, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? No, ya, entonces este elevado a medio. Bueno, esto es lo mismo que escribir 1 partido por la raíz de 1, ¿cierto? Aquí voy a escribir esto, es escribir 1 más x. ¿Qué es eso, cierto? 1 partido por la raíz de... Bueno, en ese caso, yo puedo usar exactamente la misma fórmula, 1 más n, aquí n sería menos un medio, por x, más n por n menos 1, o sea que sería menos un medio, por menos 3 medio, partido por 2 factorial, aquí me parecería x cuadrado, etc. No voy a poner más para no poner aquí. Y ahora yo puedo decir, oye, pero esto se parece al factor gamma, ¿cierto? Porque el factor gamma es gamma es 1 partido por raíz de 1 menos b partido por c al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Eso es, ahí pasa el dato. Y ahora supongamos que yo quiero el límite cuando b es mucho más chico que c. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener el x, ¿no? Mi x ahora va a ser igual a menos b partido por c al cuadrado. Ese es mi x. Pero si este, por ejemplo, supongamos que este es, no sé, la milésima parte de c. Y aquí tengo ya un milésimo elevado al cuadrado, un millonésimo. Entonces, en el primer término voy a tener aquí un millonésimo y acá voy a tener más chico todavía, porque está al cuadrado aquí. Entonces, me voy a ir checando muy rápidamente esta serie. Así que yo puedo quedarme con el primer, esto aproximadamente 1 menos un medio, pero x vale menos b partido por c al cuadrado. Y ahora, finalmente, esto lo podría aproximar entonces como 1 más b cuadrado partido por c cuadrado. Esto sería entonces un factor gamma. Entonces ahora si yo uso la fórmula esa para calcular la energía cinética, tendría que calcular gamma mc, entonces me quedaría, lo que tengo puesto ahí es que gamma mc cuadrado es igual a k más mc cuadrado. Listo. Y a mí me interesa calcular la energía cinética. Así que me queda acá igual a mc cuadrado, factor común de gamma. Pero aproximadamente, si la versión es muy pequeña, puedo usar esa aproximación. Así que me queda entonces mc cuadrado. Esto es muy raro porque está la velocidad de la luz aquí. Y aquí me queda
factor de gamma. Gamma es 1 más b cuadrado partido por c cuadrado menos 1. Estos 1 se van y me queda mc cuadrado. Ahora hay un 2 que se me perdió. Y me queda por 1/2. Y b cuadrado partido por c cuadrado. Obviamente que si estoy a velocidad de baja, a la velocidad de luz no tiene nada que hacer. Me queda entonces b cuadrado. Eso lo único que nos hace es probar que la fórmula de Newton de Einstein contiene la fórmula de Newton para B. Este es un ejercicio que ustedes van a hacer seguramente en el taller, pero apréndanse esta expansión del binomio de Newton, porque es extraordinariamente útil cuando quieren hacer aproximaciones de primer orden o de segundo orden. Algunas veces esta le va a 0, y entonces esa la va a 100. Ok, así que ahí no lo voy a dejar porque ustedes lo tienen que hacer después en la casa o en el taller, con calma, digamos. Así que, ahora, yo creo que ustedes les tienen que llamar la atención el hecho de que para calcular la energía cinética yo tengo que hacer una yo me salté de PPT ayer. Pero nosotros estábamos viendo la red. Estábamos viendo para calcular la energía cinética, entonces yo necesito restar dos términos. O sea, es gamma menos 1 por el x cuadrado. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ser la velocidad de la tecnología aquí? Cuando yo estoy tratando de calcular la energía cinética del cuerpo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entró a través del factor gamma. El factor gamma es lo que nos dice cómo comparamos nuestras mediciones de tiempo y de longitudes, y por lo tanto, de la transformación de velocidad. Entonces, tratando de explicar, porque la genialidad de Einstein no solamente que llegó a esta ecuación, que funciona, sino que además dijo, oye, aquí hay algo de física que interpretar, o sea, hay que decir qué es lo que significa esto. Entonces, ordenó las cosas de esta manera, de que esto sea igual a la suma de esto. Y en esta relación, que tiene 3 términos, nosotros sabemos el significado solamente de un término. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál es el único término que sabemos qué significa? Este, K. Porque nosotros estábamos buscando la energía cinética, así que yo sé que K es la energía que tiene un cuerpo de Dios en movimiento. Los otros no son muy raros, porque este no tiene nada que ver con la velocidad. ¿No? Es como una propiedad del cuerpo. Si usted pesa 70 kilos, bueno, anda trayendo una cantidad de energía que es igual a 70 kilos, multiplicado por la velocidad de los cuadrados. Eso son 9 por 10 elevado a la 16. Ya los 70 kilos. O sea, andamos trayendo, por el hecho de caminar, andamos trayendo una unidad de 18 kilos en mi cuerpo, como energía, pero en forma de masa. Entonces, Einstein interpretó lo siguiente, dijo, mira, lo que pasa es esta ecuación, en el fondo que energía y masa son cantidades equivalentes. O sea, algunas formas de energía son de movimiento, como la carga, y otras formas son masa, y probablemente se puedan transformar en unas y en otras. Entonces, vamos a quedar aquí para que comamos un chico, y déjenme parar la grabación. Voy a, atención en la carta que voy a pausar la grabación. Ok, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de la clase 7. Y habíamos terminado con esta extraña ecuación, donde aparece una letra K, que es lo único que sabemos, que es la energía de movimiento de un cuerpo. Y aparecen dos términos que no tenemos idea de qué significan. Entonces alguien dijo, mira, el término ms cuadrado no tiene que ver con el movimiento del cuerpo, porque solo la masa por la velocidad al cuadrado. Es la energía que tiene un cuerpo por el solo hecho de tener masa. Y le llamó la energía en reposo. Ese es el término que aparece siempre en toda la famosa frase igual a ms cuadrado,
en realidad es sub 0 igual a MC cuadrado. O sea, la energía en reposo, en la masa del cuerpo, multiplicado por C cuadrado, no es tremenda masa, pero no, como la andamos trayendo, no tenemos que preocuparnos de ella. Entonces usamos un medio de cuadrado, la energía cinética. Y dado que estos dos términos sumados dan otro término, entonces a este le llamamos la energía total. Entonces, la parte más importante de esta parte de la materia es que a través de esta ecuación Newton se da cuenta que la energía de movimiento se puede sumar a otro tipo de energía que no tiene que ver con el movimiento, porque tiene que ver solamente con la masa. En otras palabras, la masa es una forma de energía al multiplicarse por C cuadrado, igual que la energía de movimiento. Y la suma de las dos, o sea, la energía que yo tengo por estar parado más la energía cinética que tengo al subirme a la micro, me da entonces la energía total del cuerpo. No confundirla con la energía mecánica total que podría haber energía potencial y todas esas cosas. Y eso es lo que voy a agregarlo por parte. Estoy tratando de avanzar aquí, pero no quiero avanzar. Ahí parece que avanza, ¿no? Sí, ya. Entonces, aquí están las tres definiciones. La energía total la vamos a llamar E. La energía de movimiento la vamos a llamar K. Y la energía de masa, o energía en reposo, la vamos a llamar E sub 0. De manera que la famosa ecuación igual a MC cuadrado, en realidad es E sub 0 igual a MC cuadrado. Esta es la ecuación que es muy famosa y que está en las camisetas, en todos lados, todo el mundo la conoce. Es la base de las bombas nucleares, del reactor nuclear, del funcionamiento de la estrella, es la base prácticamente de todos los procesos del universo. El hecho de que haya galaxias, todo eso tiene que ver con eso. La radioactividad está todo metido ahí. Y esto, fíjense que todo esto salió de tratar de resolver un pequeño conflicto entre las transformaciones de Galileo y la ley de Maxwell. Eso es lo que puede, digamos, por eso es que Einstein es muy admirado, porque inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Bueno, supo mirar la cosa desde otra perspectiva. Ese fue la gran contribución de Einstein. Y por lo tanto crear una nueva teoría coherente que incluya la teoría de Newton como un caso límite, cuando la velocidad es pequeña, pero que ahora permite analizar fenómenos que están mucho más allá, cuando las velocidades son, o las energías son grandes comparadas con la masa. Mientras nosotros nos manejamos a velocidades muy pequeñas comparadas con la luz, valen las leyes de Newton. O sea, F igual a m por A, la masa es masa y no es energía cinética en medio de un m cuadrado, etc. Pero, ¿dónde se puede notar esto? Bueno, o a temperaturas muy grandes, como en el centro del Sol, o cuando nosotros estamos al nivel de los aceleradores de partículas en la Tierra, donde podemos acelerar partículas a velocidades casi cercanas a la luz. No iguales, porque si no nos vamos al infinito y eso no puede ser. Así que, digamos que lo podemos escribir en forma abreviada como E igual K más E sub 0. La energía total es igual a la energía cinética E sub 0. Y la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo cuando se mueve respecto a un observador. Así que digamos que E también es dependiente del observador, porque, como dijimos antes, si un observador está parado arriba de la partícula, la velocidad es 0, por lo tanto, entonces este K me da 0, y me va a decir entonces que la energía total es solamente su energía de masa. Digamos, si nosotros consideramos que la Tierra es nuestra partícula, entonces la Tierra no se está moviendo respecto a mí, por lo tanto no tiene energía cinética, por lo tanto solo tiene energía de masa. Muy bien. Veamos cómo se aplica esto en reacciones químicas, por ejemplo. ¿Por qué los químicos pueden seguir usando la ley de conservación de la masa, sabiendo que la masa en realidad es equivalente a la energía? Entonces, tal como mencionaba al principio, si uno prende una estufa de gas licuado de parafina y está quemando combustibles fósiles, o en el auto, por ejemplo, entonces la energía química que está almacenada en los enlaces moleculares se libera como energía térmica. Y finalmente el calor se lleva esa energía al medio ambiente. Y
Einstein dice, bueno, esa energía que fue liberada por ese gas licuado es equivalente a una cantidad de masa. Esto significa que si yo tenía 1 kilo de reactantes que están en el oxígeno, después voy a tener 1 kilo menos una cierta cantidad que es la energía liberada. Y la equivalencia es a través de la constante C cuadrada. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, este es un cálculo aproximado. Por ejemplo, por cada kilogramo de etano. Etano es uno de los componentes del gas, que tiene 2 carbonos. Está el metano, el etano, propano, butano, pentano, la parafina y en general todos los combustibles, la medicina, todo eso. Son mezclas muy complejas de distintos hidrocarburos. Hidrocarburos son puestos de carbono e hidrógeno. No hay oxígeno prácticamente. Entonces, cuando yo quemo eso, se libera energía. Por ejemplo, por kilo de etano se liberan 12 megacalorías de energía térmica que, en el fondo, la llama, digamos, emite calor, emite luz, y ese calor calienta la atmósfera, claro. Esas estufas no son lo más ideal porque, por 2 razones. Una, porque aquí no está sí, ahí está. Una, porque está compitiendo por el oxígeno con usted. Usted respira oxígeno y la llama también. Entonces, está tirando dióxido de carbono adentro de su casa. No puede tenerla prendida toda la noche porque puede morir, digamos, que falta eso. Y se acaba el oxígeno. Está produciendo gases de efecto invernadero porque ese dióxido de carbono va a ir a la atmósfera. Segundo, ¿qué más tira, digamos, la reacción para afuera? Agua. Vapor de agua. Si las paredes están frías porque tenemos las casas mal aisladas, el agua se condensa y tenemos problemas de humedad, de hongo y todas las cosas. Así que las estufas de gas y de parafina son la solución ideal para calentar una casa. Antiguamente había unos quemadores de parafina que tiraban los gases por una chimenea hacia afuera. Pero era increíblemente caro, gastaban demasiada parafina. O en el sur todavía usan leña. También tiran todos los gases por fuera de la casa. Y están tirando gases de efecto invernadero, ese es otro problema. Pero la cantidad de energía son 12 megacalorías. Ahora una caloría son 4,2 joules. Eso lo descubrió justamente Joule, cuando trató de probar que el trabajo mecánico era equivalente a una cierta cantidad de calor y viceversa. Si tengo una fuente térmica caliente, por ejemplo, quemamos, no sé, carbón, y con eso generamos vapor, y el vapor empuja un émbolo y lo mueve. Si yo tengo una locomotora a vapor, entonces estoy transformando calor en un trabajo mecánico, es el estudio de la termodinámica. Y como sea, Einstein dice, bueno, si hay energía liberada, significa que esa energía ya no está en los componentes, no está en el dióxido de carbono ni en el agua, sino que ha sido liberada como energía térmica del movimiento de las moléculas. Por lo tanto, es equivalente a una cierta cantidad de masa perdida. La masa de estos dos productos de la reacción no puede ser igual a la masa acá, porque la diferencia tiene que ser la energía liberada. ¿Cómo lo transformo? Bueno, la energía liberada es el delta de masa por C cuadrado. Yo puedo calcular este delta de masa. ¿Cuánta masa se perdió para poder generar esa energía? Nada, porque es delta D, delta E. Y nosotros con el 4,2 podemos transformar hasta 12 millones de calorías en joules. Y está 12 por día de 6 por multiplicado por transformado. Pero es que el C cuadrado es muy grande. Es 3 por 10 a la 8 máximo al cuadrado. O sea, 9 por 10 a la 16. Casi 10 a la 17. Entonces eso nos da 5 por 10 a la menos 10 kilos, lo que equivale a 10 a la menos 7 gramos. Esto no lo puede detectar una balanza química. Por eso que en química se puede usando la ley de conservación de la masa. Yo digo, no, la suma de estas masas tiene que ser la misma masa. La masa se conserva. Claro, se conserva con esta precisión. Se conserva muy bien. Despreciable. No puedo
No lo puedo medir, eso no lo puedo medir. Así que podemos usar tranquilo nomás la conservación de la masa en química. Pero acá tenemos una reacción nuclear exotérmica. Bueno, aquí esta es una decomposición, una reacción de fisión nuclear. Ustedes saben que hay dos tipos de reacciones. La fisión, un núcleo se rompe y libera energía. Y la fusión, cuando los núcleos se juntan, aquí son núcleos pesados que se rompen y liberan energía. Y la fusión son dos núcleos livianos que se unen y liberan energía también. La razón para eso lo vamos a tratar de verlo en la última clase. En el caso de esta reacción nuclear, nosotros vamos de un estado de más energía a un estado de menos energía, por lo tanto esa energía tiene que liberarse. Bueno, este átomo aleatorio se decompone en un núcleo de radón. Este fregado es de radón porque es un gas y es radioactivo. Y un núcleo de helio. El núcleo de helio es un núcleo de neutrón. Y aquí están dadas las masas, pero están dadas una unidad práctica, la unidad de masa atómica. Una UMA, en realidad hoy día se llama una UMA. En los químicos le llaman la unidad de masa atómica, UMA. Pero ya desde el año 78 más o menos se pusieron de acuerdo químico y físico, le llaman una unidad de masa. Y es 1,6 por cada menos 27, que más o menos equivale a la masa de protones y de neutrones. Más o menos. Ese es como nosotros medimos esto en protones. No. Pero tenemos el factor de dispersión, así que no hay problema. Entonces, bueno, aquí hay un problema que ustedes podrían hacer ahora. Tenemos tiempo. Entonces, primero calculen la diferencia de masa. Siempre es la masa de los productos, o sea, al final, menos la masa de los reactantes, al principio. Si háganlo rápidamente, esto es rápido. Calculen la diferencia. Y fíjense que se puede preguntar aquí, ¿esta reacción absorbe o libera energía? ¿Es exotérmica o es endotérmica? Ahora, un dato importante. Manténgalo todo en unidades de masa atómica. Después hacemos la entonces, sumar lentamente. Recuerden que son los productos, son radón y helio. Y el reactante histórico. La composición es espontánea. Los productos es después de la operación, o sea, sería el helio con el radón. Y los reactantes son antes de la reacción, sería el producto. Ahora, ¿cómo van a contestar que las preguntas en la reacción? Uno de ellos tiene café y otro agua, o tiene agua. Ahora, una vez que hayan hecho cálculos, tienen que decir si esta reacción absorbe o libera energía. Si absorbe, significa que es endotérmica, o sea que hay que darle calor para que funcione. Si libera, significa que es exotérmica. O sea, libera energía. ¿Cómo van a saber eso?
¿Cómo van a saber? Sí, muy bien, sí. ¿Qué pasa con el sí? Es negativo. Por lo tanto, Disminuyó la masa. Por lo tanto, se liberó energía. sí. Perfecto. Entonces, eso también. Y ahora calculen la energía liberada. Bueno, esa cantidad que ustedes tienen en unidades de masa. Entonces, tienen que multiplicarla por 1,6 porque a la menos 26. ¿Cierto? Para transformar las unidades en kilogramos ahora. Vamos a ver si le chutan al resultado bien. ¿Y multiplicar cómo? Tienen que multiplicar por 1,66 porque era menos 27. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le dio la diferencia en U? Estoy pasando Unidades. 4 por día de la menos 3, unidades de masa. Menos, claro. Entonces ahora si lo pasan a kilogramo, van a poder ver unidades en cuadrado. O sea, multiplicando por 1,66 por de la menos 26. menos 7,3 por 30. Ya. Entonces damos un resultado súper chico, día de la menos 30. ¿No? Pero en energía hay que multiplicar por C cuadrado. El delta E, ¿verdad? O sea, la energía liberada va a ser ese valor de la menos 30 multiplicado por C cuadrado. Y recuerden que la velocidad 3 por día a la 8. 3 por día a la 8. Al cuadrado, 9 por día a la diferencia. ¿Y eso cuánto da? ¿Qué significa? Es mucho o poca energía. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio la diferencia? Le dio menos 4 por día a la menos 3. Menos 4,4 por día a la menos 3. Y eso que significa que es el valor de y el cuarto se cuadrado para la y ahí le pagan en joules. ¿Cuántos joules le da? Menos 6,5 por día menos 3. Ya. Aquí ya tenemos resultados. Es el menos 6,5 por día a la menos 13 joules. Ahora yo les pregunto, día a la menos 13 joules es una cantidad muy grande, es muy chica. Recuerden que, bueno, negativo porque se está liberando energía, pero recuerden que esto es un núcleo de torio. Pero supongamos que ustedes tienen un mol de torio. Un mol de torio son como 200 gramos, algo así, de torio. Entonces ahí habría que multiplicar, no lo hagan, pero habría que multiplicar por día a la 24. Entonces, día a la menos 18 no es una cantidad especial, porque es un amor, en el día a la menos 18 multiplicado por día a la 24. Eso te da una idea de que es una tremenda energía cuando uno lo lleva a nivel macroscópico. Y estas son las reacciones nucleares que producen las bombas y los reactores. Estamos en un número sobre ese. ¿Cómo? Estamos en un número sobre ese. ¿Quedan con el número sobre cero? Al día de 24. Ah, con el día de 24 queda con el diferente número, claro. Bueno, entonces veamos cómo es la cosa. Ya, yo tengo menos 4,5 por día a la menos 3. Seguramente aquí aproximé en distintos términos, ¿cierto? Y por lo tanto la masa es, a mí me dio 6,9 porque en realidad, estoy aquí, 6,9 por día a la menos 13 joules. Y ahora viene entonces una cosa que es, ¿cómo yo le doy sentido a estos números cuando estoy en el mundo de los atómicos? Vamos a hablar de las unidades prácticas un poquito. Cuando usted le llega la cuenta de luz a la casa, la energía gastada le llega en joules. Kilowatt por hora. ¿Cierto? Tiene que multiplicar porque kilowatt es una unidad de potencia. O sea, son
1000 joules por segundo. Eso es un kilowatt. Y si eso lo multiplico por una hora, entonces tengo una unidad híbrida, porque en realidad yo podría transformar todo a segundo, el kilowatt hora, 10 al cubo, porque es kilo, joule por segundo, 4600 segundos me da como 6 por 10, me va a hacer joules. Pero uno en una casa gasta entre 100 y 200 kilowatt hora, ¿cierto? Más barato, más o menos, que ustedes consumen en su casa. 120. Entonces sería 120, pero multiplicado por día a las 6. Entonces, imagínense la olla en casa, y dice, tengo 300 millones de joules. ¿Qué pasa? Que el joule no era una unidad muy conveniente, no es una unidad práctica para ese caso particular, y por eso usamos el kilowatt hora. Y entonces, el joule no es muy conveniente y podemos saber al tiro cuánto consume un artefacto. Por ejemplo, si una estufa eléctrica típicamente consume 2 kilowatts, esta sí que es potencia. O sea, 2000 joules por segundo. Bueno, pero si yo multiplico el kilowatt directamente por el tiempo y la hago funcionar 4 horas, yo sé que en esas 4 horas se consumieron 8 kilowatt hora. Y el kilowatt vale, no sé cuánto, 180 pesos, algo así. ¿Sabe cuánto gastó? 500 no se va a hacer el límite de nivel. Le cobran mucho de cosas. Entonces, este es una unidad práctica. Veamos otra unidad práctica. Cuando se le un electrón con un campo eléctrico, ustedes saben que los electrones caen al revés. Sí, pregunta. La cálculo de la diferencia de energía agregada, hay una, estamos utilizando 1,7 por día de 27, ¿ese de dónde viene? Es que la unidad de masa es 1,6 por día a la menos 27. 1,66. Ya, eso es lo que yo tengo que hacer. Sí, es la unidad de masa. Gracias. Entonces, para calcular, yo tengo un electrón y lo coloco aquí, y los electrones se mueven al revés del campo eléctrico, porque el campo eléctrico va de positivo a negativo. Y si yo coloco un electrón, lo poso aquí, este va a agarrar vuelo y va a acelerar hacia la placa positiva. Y entonces, aquí se me da el signo menos, el signo menos, y me queda finalmente que la energía cinética de un electrón sometido a 1 volt es 1,6 por día a la menos 19 joules. Esto es demasiado, significa que el joule es demasiado grande. El joule es muy grande para medir esta energía. Entonces, a esta cosa, aquí, el producto de E, vamos a llamar un electrón, ¿dónde está eso que un electrón volt? Es como un kilowatt hora, ¿cierto? Acá hay un electrón, y fíjense que no reemplazo el valor de la carga, sino que pongo la letra N. Entonces pongo un electrón volt, es una energía igual de la que agarra un electrón sometido a otro potencial acelerador de un volt. Y equivale a 1,6 por día a la menos 19 joules. Es una unidad extraordinariamente pequeña para los estándares macroscópicos, pero para los electrones estamos ideales. Entonces, por ejemplo, ahora podemos usar la reacción que recién calculamos. Se liberaron 6,8 por día a la menos 13. Esto eran joules, ¿cierto? Y ahora, para sumarlos a electron volt, lo dividimos por esto, nos da 4,3 por día a las 6 electron volt. O sea, se liberaron 4,3 mega electron volt. Y por lo tanto, las energías ahora, a nivel de reacciones nucleares, las vamos a medir en mega electron volt. Porque esa es la unidad práctica. Pero si quieren volver a joule, fácil, porque mega es día a las 6 y el volt, el E es 1,6 por día a la menos. Así que es fácil pasar al mismo sistema ahora. Pero de aquí para adelante, todas las reacciones nucleares que haya vienen dadas con estas energías de mega electron. Muy bien, y con eso, vamos a conversar ahora de la velocidad de la luz. ¿Puede haber un cuerpo que se mueva con la velocidad de la luz? Bueno, la luz. Pero una partícula podría moverse con la velocidad de la luz. ¿Cuál es el problema? Vean ustedes que el momento es gamma mb y la energía cinética es gamma mc cuadrado menos mc cuadrado. Entonces, ¿qué le pasa al factor gamma cuando B se hace igual a la velocidad de luz? Cuando este se hace iguales, de igual a 6, entonces me queda 1 menos 1, 0. Y por lo tanto esto se indefine porque queda en infinito. Entonces,
Claramente un cuerpo con masa tendría que tener infinita energía, digamos, requeriría infinita energía para poder acelerar a la velocidad de la luz. No va a llegar nunca. Por más que le agregue más energía, nunca va a llegar porque eso es infinito. Sin embargo, uno podría hacer un truco acá. ¿Qué pasa si yo tomo un límite cuando la tiende a C, a la velocidad de la luz, pero al mismo tiempo la masa del cuerpo tiende a C? Las dos cosas. Entonces ahí me queda algo distinto, porque me queda en el fondo, por ejemplo, el momento, la energía cinética, me va a quedar este producto gamma m va a ser 0 partido por 0. Ahora, 0 partido por 0 es indefinido, pero no es infinito. Porque ustedes están checando las dos cosas, así que no sabe tanto. Entonces, plausibilidad. ¿Podría haber partículas que viajen a la velocidad de la luz? Sí, pero su masa tendría que ser 0. Entonces, ustedes dicen eso es ridículo porque las partículas tienen masa. Pero sin embargo, en la relatividad, como la masa y la energía son equivalentes, hay partículas con masa que tienen masa en reposo, que todo lo que ustedes quieren, ¿no? O sea, tienen energía en reposo. Pero podría haber una partícula que fuera pura energía de movimiento, pura energía cinética, sin un sustento material. Una cosa media fantasmagórica, o sea, es una partícula de energía pura viajando en el tiempo. Eso no está excluido de la ley de la relatividad. Una partícula con masa no puede, porque necesita infinita energía. Pero la partícula sin masa sería algo fantasmagórico, sería energía pura, sin un sustento material, viajando por el aire, por el vacío, a la velocidad de la luz. Bueno, eso es casi como decir la luz. Bueno, eso es que la luz no son partículas. ¿O sí? No sé. Entonces, la que estaba variando, podrían existir partículas que viajan a la velocidad de la luz, pero solo si su masa fuera cero, serían partículas de energía pura. O sea, yo podrían existir en el universo partículas de pura energía. ¿Tendrían energía? Claro, son partículas de energía, pero la pregunta es, ¿tendrían momento? Cantidad de movimiento, o sea, que puedan empujar a la pared, por ejemplo. Porque no sé si son capaces de empujar un vaso. ¿Cierto? Bueno, veamos. Aquí hay que hacer un poco de álgebra que la vamos a saltar. Y uno, si toma las dos definiciones de momento y de energía cinética, uno puede eliminar la velocidad y puede eliminar el factor gamma. Y encontrar una relación directamente entre la energía total y el momento de la partícula. O sea, la energía total, al cuadrado, esto es como un triángulo pitagórico, ¿cierto? Más el momento multiplicado por c al cuadrado, más la energía en reposo al cuadrado. Esa es la forma que logro, eso es lo que yo logro cuando elimino de las dos ecuaciones de arriba al gamma y a la velocidad. Entonces ahora no tengo nada que divertir ahí. No hay ninguna cosa. Eso sirve para velocidades bajas, velocidades grandes y para la velocidad de la luz también. Vamos a ver. Ahora, como yo tengo una partícula que tenga masa cero y velocidad de la luz, entonces ¿cuál término desaparece? ¿Qué es? La masa es cero. Y me queda que la energía que lleva la partícula es igual a su momento por c. Aquí está. Por lo tanto, estas partículas misteriosas que tienen pura energía, también tienen momento lineal, también tienen cantidad de movimiento también. Si yo largo partículas de estas, podría buscar una regla solar. Muy parecido a la luz, excepto que son partículas. Existen, bueno, tienen que esperar un par de clases y lo vamos. Okay. Ahora pasamos a lo que nos toca, que es el estudio del electrón. El electrón es la partícula más importante de la física y de la química. Que todas las propiedades que nos rodean, las reacciones químicas, su ADN, por ejemplo, el hecho de que usted sea pelado o no, todo eso está en los enlaces químicos que están entre los electrones, que están entre los
de los átomos. Está todo metido ahí. Y por supuesto que el electrón no se conocía. A fines del siglo XIX, ya más o menos se sospechaba que existían los átomos. Y se había más o menos medido la masa del átomo de hidrógeno. Más o menos 1,66 por día, al menos 27, ¿no? Esa es más o menos la masa del protón. Así que la unidad de masa era la masa que se conocía. Y el señor Thomson empezó a hacer experimentos con metales que calentaban así, casi al rojo, para ver qué podía salir de aquí. Y le ponía un potencial acelerador, a veces positivo, a veces negativo. Pero esto tenía que hacerlo en el vacío, porque si salía algo de ahí no podía chocar con el aire. Así que en ese tiempo fue muy importante el descubrimiento de estas ampolletas de vacío, que después permitió la ampolleta de filamento, de los tubos de rayos católicos, de los televisores antiguos, de los telescopios, todo eso. Y la tecnología sí. ¿Por qué tenía que estar vacío? ¿O qué pasaba? Bueno, es que si lo hacía en el aire, primero que nada el metal se oxida. Primera cosa. Y segundo, cualquier cosa que saliera de ahí iba a chocar con las moléculas de aire. Entonces no iba a poder observar nada. Quería ver si podía sacar algo de adentro, quizás átomos de hidrógeno, alguna cosa. Y lo hizo entonces en una. Aquí puso una sustancia fosforescente para ver qué es lo que pasaba. Entonces, aquí estaba el cátodo. El cátodo era una superficie metálica, calentaba al rojo, ahí había electrones de conducción que estaban cerca de salir. Pero si uno le pone aquí un ánodo negativo, entonces los electrones que logran escapar son agarrados por el campo eléctrico y son, espérate, este tiene que ser, si son electrones, este es negativo y este es positivo, claro, porque el repetido por este y atraído por este. Todo esto está cerrado por. Habían aprendido a hacer no solamente ampollas de vidrio al vacío, sino que también aprendió a hacer conexiones eléctricas que echaban, salían de estas ampollas de vidrio sin que se encargue. La técnica era sofisticada. Y entonces, yo no sé si alcanzamos, bueno, en el curso anterior de Ferrari, nosotros vimos lo que era un selector de velocidad. ¿Alguien se acuerda de eso? Pues yo tengo un montón de electrones de distintas velocidades y pongo un campo magnético y un campo eléctrico cruzado. Y manejando los dos campos, yo puedo seleccionar los que siguen en línea recta, son los que cumplen que la velocidad es de partículas. Y yo voy a seleccionar. Entonces, él podía medir el voltaje de aceleración aquí, por lo tanto, con ese voltaje podía calcular la energía cinética de los electrones. Y con el selector de velocidad podía saber cuál era la velocidad. Podía finalmente calcular solamente la razón entre la carga y la masa. No era capaz de calcular la carga ni la masa con ese experimento. Solamente podía calcular la razón. Y la razón, que aquí está un poquito más en detalle, ¿cierto? El cátodo, verano, aquí está el selector de velocidad, aquí está la pantalla, y aquí está la derecha. Pero es lo mismo que acabo de explicar, tiene que diferencia potencial, que acelera los electrones de I, esto es negativo, esto es positivo, entonces los acelera aquí. Estas dos preguntas para colmarlo un poco, y aquí viene entonces el selector de velocidad, las partículas que no vayan con la velocidad correcta, sino la velocidad, y solamente no con la velocidad. Y conociendo estos campos, que se puede calcular cuánto velocidad carga acá. Y finalmente él podía calcular esto. O sea, no podía calcular la carga de estas partículas, tampoco podía calcular la masa. Pero logró determinar que eran partículas. ¿Por qué? Porque él, si cambiaba estos campos acá, él podía hacer que esto se desviara para allá, para acá, para abajo. Y eso las ondas electromagnéticas no lo hacen. Así que descartó la posibilidad de que estos misteriosos rayos catódicos, porque eran rayos que venían del cátodo, descartó que fueran ondas electromagnéticas. Dijo, no pueden ser ondas porque las ondas, yo le pongo un imán y se va a desviar.
la luz, aunque así tiene que ser partícula. Entonces, solamente logró calcular la razón Q partido por M, pero no sabía ni sabía la razón de los dos. Un nombre por kilómetro. Y eso le dio esto. Bueno, aquí está hecho el cálculo, ¿no es cierto? Conozco el potencial acelerador. Supongo que la carga estable, lo voy a calcular eventualmente, ¿cierto? Sabía que la carga era negativa, así que me daba que el trabajo realizado por el campo eléctrico de la ED ocupaba igual a la energía cinética, y aquí entonces tenía la velocidad de las partículas como la raíz cuadrada de 2 veces el potencial acelerador, igual a esta razón de partículas. O sea, E era la carga de estas partículas. Y el selector de velocidad solamente permitía el paso de estas velocidades, por lo tanto la puedo repasar aquí, y finalmente llegaba a que la carga partido por la masa de esas partículas extrañas que venían de los rayos catódicos era esta 1,7 por 10 a la 11 coulomb por kilo. Esto fue 1890 y tanto. Tuvieron que esperar hasta 1913 y Millikan logró medir una de las dos. ¿Cuál midió Millikan? La carga del electrón. Y ahí quedó el embarazo. El experimento era extraordinariamente sencillo. Había un spray aquí que producía microgotas, como las que salen de algunos tornudos, de aceite, y se cargaban aquí con el paso del roce, al pasar por aquí, y entraban en esta cámara donde había un campo eléctrico que se podía conectar o desconectar. Entonces aquí estamos hablando de la caída de una gotita como de neblina. Y la neblina no cae así con 9,8 metros por cuadrado, sino que está bajando con una velocidad terminal de 1 milímetro por cada 10 minutos. Entonces, ustedes deberían mucha paciencia mirando aquí con un telescopio, ¿no? Tenía una grilla donde él podía ver cuánto se demoraba en bajar con la gotita, y después le ponía el campo eléctrico y la gotita partía para arriba con otra velocidad y midió cientos de miles de cargas de gotita. Y con eso él podía calcular la carga de cada gotita. Ahora, no fue solamente la carga la que le dio, sino que de repente él observaba en la misma gota se pegaba un cambio. Y esos cambios eran más importantes de todo. Porque teniendo ahora un listado, miles de cambios del valor de la carga, entonces uno podía ver si había un denominador común. Todos los cambios eran un número entero por un valor básico que era justamente la carga del electrón. Entonces con eso demostró además que la carga está cuantizada y que viene siempre en múltiplos enteros de 1,6 por 10 a la menos 19, y descubrió la carga y por lo tanto descubrió la masa. Y aquí vino la sorpresa. La masa del electrón era 2000 veces más chica que la masa de la partícula más pequeña conocida, que era el átomo de hidrógeno. Entonces no había que hacer, porque para ellos el átomo era lo más fino que se podía dividir la materia, el átomo. Y ahora me salen con una partícula que es 2000 veces más liviana, que tiene carga negativa y que tiene una carga definida, tiene una masa. La masa es más o menos ya la menos 30, la masa de electrón. La protón era 1,6 por la menos 27, estamos hablando de 2000 veces. Así que con estos dos experimentos de Thomson, que me dio la razón de Millikan, ya pudimos saber que existen unas partículas que están dentro de los metales, que los puedo sacar calentando el metal y con una diferencia potencial, que tiene las propiedades de acá. La masa son 9 por 10 a la menos 30 más o menos. O sea, estamos hablando de a menos 30 kilos, o sea, mucho más chico que la masa de un átomo de hidrógeno. La carga es de 1,6 por 10 a la menos 19. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna partícula que tenga una fracción de eso, excepto los quarks. Los quarks, que son los constituyentes de los protones y los neutrones, tienen cargas que son 1/3 o 2/3 de la carga de electrón. Pero los quarks no existen independientemente del protón y del neutrón. Están metidos en el electrón y no se pueden sacar.
Si uno quiere romper un protón, me tiene que meter tanta energía que lo que hace es crear nuevas partículas. Y todas tienen la carga del electrón, o menos. Entonces, la teoría nos dice que dentro de un protón hay partículas con carga tercios o 2/3 de eso dice la teoría. Porque los experimentos calzan, cuando chocan dos protones, calzan con que no está chocando con un objeto único, sino que está chocando como con tres objetos. Ajustar un poco el resultado del experimento a ese modelo que tiene 4. Así que esa es la carga elemental. Tiene una cosa que se llama spin, que no trabaja de momento angular, es decir, es como que estuviera rotando, pero no está rotando. Eso lo traen, es como una bolita girando, pero no hay nada girando. O sea, no es un giro mecánico, porque es capaz de comunicar, y como tiene carga y tiene spin, entonces tiene momento dipolar magnético, y uno que puse acá, pero tiene momento dipolar magnético y por lo tanto es capaz de generar su propio campo magnético y eso es lo que genera finalmente el ferromagnetismo. Y la energía del propósito que la calculan ahora es medio megaelectrón. Acuérdense que el otro era casi el del... ¿Cuál calculamos nosotros? No nada. El del protón es más o menos 1 giga. O sea, sería como 2000 veces eso, ¿no? El protón tiene como 1 giga electronvolt, o sea, 1.000 millones de electronvolts, que tiene 500.000 electronvolts. No. Familia, este tiene familia también. Resulta que todas las partículas que pueden dividir en dos grandes, los fermiones y los bosones. Y los fermiones son los que tienen spin un medio o un número impar de veces y medio 5 veces. Y se comportan de la misma manera. Los fermiones son partículas que no pueden formar condensados, donde pueden estar todos juntos en el mismo estado. En cambio, los bosones tienen un spin entero, 0, 1, 2, 4, 0, y eso uno puede generar en toda la materia que se llama condensado de Bose-Einstein, donde en realidad uno junta estas partículas y tiene una sola partícula, pero son distintas. Pero están sometidos, los fermiones están sometidos a la interacción gravitacional, o sea, eventualmente los electrones sufren la interacción gravitacional. La electromagnética, por supuesto, son atraídos por campos eléctricos y son desviados por campos magnéticos. Y la interacción nuclear débil, que es la que genera la radioactividad del tipo beta. Hay 3 tipos de radioactividad, alfa, beta y gamma, ¿cierto? Los alfa es cuando un núcleo pesado, digamos, uranio, torio, se rompe y se desprende un núcleo de helio, que es una partícula pesada, digamos, o sea, 2 protones más 2 neutrones, con 4 partículas, y cada una de esas es 2000 veces la masa del electrón que estamos hablando. En cambio, los productos, los elementos radioactivos livianos, si el potasio tiene un elemento que es radioactivo, tienen descomposición beta, y beta significa que es o un electrón o su antipartícula, aquí abajo, el positrón. El positrón es un electrón positivo. Por alguna extraña razón, la naturaleza es asimétrica, o sea, hay muchos electrones y los positrones aparecen de vez en cuando cuando hay una reacción de radioactividad, por ejemplo, y ese positrón se topa con cualquier cosa positiva y se destruye, y emite rayos gamma. Y los rayos gamma son ondas electromagnéticas a energía. Entonces, estas son las propiedades del electrón. Es bueno que lo sepan porque vamos a trabajar con los electrones. Y quiero terminar con una cosa que es preliminar para lo que vamos a ver la próxima. Que se llama potencial de frenada. Este es un ejemplo que se nos ocurrió aquí con un colega. Y lo publicamos en una revista, lo aceptaron. Es una analogía gravitacional de un problema atómico de electrones.
Entonces, supongan ustedes que alguien está tirando bolitas con diferentes velocidades. Usted no las puede ver. No las puede ver. ¿Cómo sabe que hay bolitas? Porque aquí hay un tarro, y cuando las bolitas caen al tarro, no les ruido. Y usted puede escuchar el ruido de la bolita. Uno está detectando que están cayendo bolitas, pero a mí me gustaría poder medir la energía cinética, que viene con distintas velocidades. Bueno, me conformo con medir la energía cinética de las bolitas más rápidas. ¿Cómo lo hago? Bueno, supongan que la pista es flexible, o sea que la puedo doblar un poco. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es mantener el eje horizontal y levantar esto un poquito. Si yo levanto la pista de este lado, entonces algunas bolitas, las más lentas, se van a doblar. ¿Sí? Y las más rápidas van a seguir cayendo. Y yo lo levanto un poco, el ruido del tarro va disminuyendo cada vez más. Si lo levanto mucho, no cae ninguna bolita. Significa que hasta aún más rápida se devolvió de vuelta. Entonces hay que hacer un proceso de intento y error. O sea, lo subo, no se escucha, lo bajo. ¿Para qué? Porque si yo no escucho ruido, puede que me haya pasado en un metro, porque no puedo saber. Entonces tengo que ver el punto justo en que si lo bajo 1 milímetro, empiezan a caer bolitas, si lo subo 1 milímetro, no caen bolitas. Entonces estoy agarrando justo el límite de la altura en que estoy devolviendo a las bolitas más rápidas, porque las otras ya se fueron. Entonces en este H, yo ubico el H crítico por un proceso de intento y error. O sea, subo un poquito, no se escucha, subo, bajo, empiezan a caer. Subo, bajo, y determino entonces una altura crítica. Es muy importante porque lo vamos a hacer no con bolitas, sino con electrones. En la práctica. Entonces, mediante el proceso de intento y error se determina una altura crítica. O sea, ¿cuál es la altura a la que las bolitas más rápidas alcanzan justo a llegar aquí? Pero si justo alcanzan a llegar, significa que transformaron toda su energía cinética que tenían acá en energía potencial gravitacional aquí, porque llegan justo con velocidad casi cero. Entonces, midiendo el valor crítico de esta altura, o sea, si un poquito más no caen, si un poquito menos si caen, yo puedo determinar cuál es la energía cinética de las bolitas más rápidas. Las otras no las puedo medir, se devuelven antes. Este es el ejemplo que nosotros pusimos en un artículo en Physics Teacher. Me encantó lo aceptaron y publicaron. Porque nosotros vimos que la otra cosa, ustedes no se dan cuenta, pero vamos a hacer efectos correctos. Entonces nosotros investigamos cuáles son las principales dificultades de los alumnos para aprender el efecto fotoeléctrico. Y uno de estos era el potencial de frenado. Porque lo tenían claro. Entonces nosotros enseñamos esto antes de ver el efecto fotoeléctrico. ¿Cuál es el procedimiento para medir ahora la energía cinética de los electrones más raros? Se cambiamos ahora bolitas por electrones. Ahí. Entonces tengo acá una placa, por ejemplo, calentada de alguna manera con influencia potencial, y aquí están saliendo electrones con distintas velocidades, uno más rápido, otro más lento. Y lo que yo quiero averiguar es cuál es la energía cinética de los más rápidos, porque los más lentos uno puede volver, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente aquí a levantar la tabla? La pista. Un voltaje, pero fíjense bien, tiene la parte negativa por este lado. O sea, es un voltaje contrario. Un voltaje que está frenando a los electrones. Claro, pues no. Claro, y este tiene una flechita ahí, significa que es variable. Aquí está en inglés, variable voltage source. Claro, porque es de la pista. Entonces, yo parto con este voltaje cero, y ahí me falta todavía el tarro. No he puesto el tarro. Y me falta cómo medir la altura máxima de la altura crítica. Pero ya tengo una manera de manipular, parto con el voltaje en cero, están llegando todos los electrones, y empiezo a aumentar este voltaje. O sea, algunos se empiezan a devolver. ¿No? Y hago el intento y error. O sea, si yo me paso mucho, no llega ninguno. Entonces me devuelvo, cuando empiezan otra vez a caer, me paro ahí, lo subo de nuevo, lo subo, lo bajo, hasta que encuentro el voltaje crítico sobre el cual no caen, no pasan electrones y bajo el cual pasan electrones. Ese voltaje crítico
multiplicado por la carga de electrones, me da la energía cinética de los electrones más rápidos que salieron de ahí. Ahora, ¿cuál es el dato aquí que me devuelve? El que me dice si estaban cayendo electrones. ¿Y cómo mido la altura clínica? Bueno, esto es un galvanómetro. Entonces, llegando electrones aquí marco una corriente. Si yo subo mucho el voltaje, esta corriente se va a ir a cero. Pero no estoy seguro si me pasé el algo. Todos los electrones se están devolviendo aquí. Entonces tengo que hacer el intento de error. ¿Y cómo mido la altura crítica? Bueno, el voltímetro aquí. Determino este voltaje. Entonces, esto es un método para medir la energía cinética de los electrones más rápidos que salen de esta placa. De una manera que podamos ver cómo salen, ¿cierto? Y hago el proceso de intento y error. Parto con el voltaje en cero, lo empiezo a aumentar, y cuando veo que esto disminuye la corriente, llega a cero, a lo mejor me pasé de largo. En el tiempo hay electrones de nuevo. Me pasé de largo, hago un intento y error, y determino entonces el voltaje crítico, y ahora sé cuál es la energía cinética. Bueno, va a ser E por el voltaje de aquí, va a ser igual a la energía cinética directamente de los electrones. Esta es la forma en que nosotros vamos a medir la que se mide la energía cinética de los electrones más rápidos que están saliendo desde acá, cuando llegan acá, haciendo un intento y error con el potencial de Renato. Y eso, sí. Es como una resistencia. ¿Cuál? La placa es. No, estos son conductores. Aquí el electrón llega y pasa acá arriba. Completa el circuito, digamos que aquí esto es un circuito. ¿Es un condensador en las salidas? Es como un condensador, digamos que es en principio como un condensador, pero cuidado, aquí dice vacuum, o sea, esto es una cosa algo así. Aquí los electrones están viajando de una placa a otra, los condensadores no hacen eso. Y los condensadores uno lo coloca aquí en medio, en una tremenda placa de eléctrico. No quiere que pase eso, aquí no, aquí justamente hay vacío. Y ahora, la razón por la cual estos electrones están saliendo de aquí, esa no la voy a decir todavía, simplemente no, porque justamente quiero ver si funciona este método. Quiero, o sea, solamente he presentado aquí un método mediante el cual yo tengo un chorro de electrones de distintas velocidades, yo puedo determinar cuál es la energía cinética de los más rápidos que salimos acá. Mediante un voltímetro, un amperímetro, y aquí viene nuevamente esta ingeniosidad de los experimentadores de la época, porque el experimento de el año 1903, bueno, antes de 1899, para poder determinar propiedades de las partículas microscópicas, como los electrones, con instrumentos grandes, o sea, un voltímetro, una cosa grande, un amperímetro menos, una ampolla de vidrio grande, ¿cierto? Y no puedo verlo. Bueno, podría haber puesto un gas de mercurio y ver las trazas, pero es que entonces le habría puesto un obstáculo. Yo no quiero obstáculo, quiero vacío. No puedo verlo. O sea, no puedo verlo. Pero sí puedo medir su energía cinética de cada uno. O sea, de los más rápidos. ¿Sí? De ese electrón, los electrones más rápidos. Exacto. ¿No es que la ganancia uno puede ver los electrones de otra forma? Bueno, yo mencioné son. Bueno, a ver, en el experimento, es que no describí el experimento de me estoy confundiendo porque estoy diseñando electromagnetismo en el día y dice esto termina aquí, ¿no? La energía de los electrones que tienen más energía cinética es igual a E por el potencial de frenado que logro con el partículo. A ver, déjame mostrar eso. ¿Cómo puedo ver? Cuidado, no puedo ver los electrones, pero puedo ver la traza que dejan los electrones. Como quien dice, de repente uno ve una traza que deja un avión que pasó por arriba. Entonces veo la traza que pasó un avión, pero el avión está muy lejos y no lo puedo ver. Entonces, déjame mostrar. Entonces, bueno, que voy a terminar la clase y voy a dejar de grabar. En la casa no voy a terminar la clase, pero voy a hacer algunas cosas más. Entonces, de tener grabación, ahí.